además en España, postdoctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor titular de la UCB, de la UPEL, de la UCAB, director del doctorado en Educación de la UCAB, es una referencia de la educación en Venezuela y es un programa sin proponérnoslo muy vinculado al tema educativo. Primero con esa conversación con Leonardo Carvajal, que también volvimos a caer en el tema educativo cuando conversamos con Osvaldo Felizola, y ahora teniendo al doctor Tulio Ramírez, pues qué privilegio. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Y el doctor Tulio Ramírez, quien se encuentra con nosotros en el estudio. Tulio, siempre un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y además estoy muy sorprendido la manera como te sientas. Denota una flexibilidad. Oye, tú no acorde yoga. A la edad. No. Pero cómodo. Sí, no, ya veo. Si la audiencia te viera, se sorprendiera igual que yo. Casi que un puff. Esto es casi que un puff. Tulio, es verdad que vamos a hablar de tu primer sueldo, del primer sueldo formal, pero de la primera vez que hayas recibido dinero. Pero es que yo no puedo dejar pasar, haciendo referencia, como he hecho, de que este ha sido un programa muy vinculado al tema educativo. Oye, esa cifra, que 9 de cada 10 niños que cursaron sexto grado no tienen las competencias para ser promovidos a primer año. Y decías tú fuera del aire, y son promovidos. Y son promovidos porque hay una presión muy fuerte sobre los directores y los profesores, en el sentido de que la línea es que no se queda nadie en ningún grado. Hay que promoverlo. Eso forma parte de la gran vitrina sobre un supuesto éxito de la educación, una tasa de escolaridad muy alta y una tasa de repitencia casi inexistente. Pero esos son la gran mayoría. Por supuesto, habrá quienes tienen las competencias para ser promovidos, pero la gran mayoría, evidentemente, son falsos positivos. Luego, en la universidad o en el liceo van a tener muchas dificultades. Eso obliga en las universidades y en los liceos a bajar el nivel. Y continúa corriéndose la arruga hasta tener profesionales con competencias pero muy bajas en sus disciplinas y, bueno, pasando pena en algunos escenarios, como hemos visto. Y pones a las universidades a hacer el trabajo del bachillerato. Bueno, es decir, el primer semestre ahora se llama, en algunas de ellas, semestre cero, o a través de propedéuticos o de cursos de nivelación, intentas llevar el nivel a lo mínimo necesario para arrancar la carrera. Muy remedial, eso no es tarea, no debería ser tarea de la universidad, pero bueno, hay que emplear ahora recursos para una nivelación que siempre va a estar por debajo de las expectativas de lo que debería ser un bachiller de la República. Entonces yo siempre he dicho que gracias a la pandemia y paradójicamente nuestros profesionales también por otras razones se fueron del país, son exitosos, lo cual reveló que el sistema educativo venezolano era de altísima calidad, pero eso se va quedando un poco en el pasado ya, porque... Cuando esta conversación la tengamos dentro de 10 años, es correcto. ¿De qué nivel educativo estaremos hablando? Estaríamos hablando... ¿De qué calidad de educación? Sí, muy delicado. Inclusive estamos viendo de diferentes profesiones, médicos, comunicadores sociales, con errores ortográficos, médicos colocando un récipe que el paciente llegó con dolor de estómago. Pero al médico no se le puede exigir caligrafía, la verdad. Nunca se le ha podido exigir caligrafía. Eso también es cierto. Pero sí buena ortografía. Eso sí. Tulio, antes del primer sueldo formal, la primera vez que recibiste algo de dinero en tu vida, ¿cómo fue? ¿Cuándo? ¿Por qué? Ok. Bueno, mira, yo vengo de una familia que, como solía suceder en los años 60, llegaron del interior a Caracas, nos ubicamos, o se ubicaron ellos en barrios de Petare, viviendo en casa de vecindad, y ese fue mi ambiente de crianza, con muchas carencias, pero muy feliz, porque mi niñez se desenvolvió en una Venezuela muy solidaria, que aunque había estrecheces, nadie se moría de hambre. Realmente la gente con poco sueldo podía vivir de manera decente. Sin embargo, siendo muy pequeño, llegó un momento en que salimos de las casas de vecindad de los barrios y cerros de Petare y nos mudamos a un apartamento del Banco Obrero. Ese sitio se llama Las Torres de Petare, en la avenida Francisco de Miranda, frente al antiguo cementerio de Petare.
Y nos mudamos a un apartamento de una habitación y éramos 6 personas. Bueno. 4 hermanos, padre y madre. Claro, vivíamos muy apretados, pero el hecho de subir escaleras y meterse en una habitación, en un apartamento con un baño propio, Claro. o sea, eso Seguridad, independencia. eso fue el salto a la modernidad. Sí. Mi familia dio el salto a la modernidad cuando tuvimos la posibilidad de tener dentro de nuestra hábitat un baño. Porque siempre estuvimos compartiendo baños con los vecinos de la casa de vecindad. Entonces, bueno, ese es el primer salto. Luego, por supuesto, llegó un momento con más edad, 10, 11, 12 años, que tenía que aportar algo a la casa. Mis hermanos mayores comenzaron a trabajar, combinando con los estudios, y mi primer sueldo fue lavando carros Sí. en la propia urbanización. Con un tobito andaba yo todo el día, cuando no estaba en la escuela, lo bajaba de la casa con agua y jabón y me ponía a lavar carro y me daban 2 bolívares. Eso es, con eso, bueno, yo era feliz, me daba mis gustos, y darse un gusto en ese momento era comprarse, no sé la marca si la puedo Sí, decir. por favor. Ajá, era comprarse un cocosete, que eso era un lujo. Claro. Ok. Más grandecito, después que ya estaba en el bachillerato, primero o segundo año, las cosas comenzaron también a apretarse, y tuve que salir a trabajar mucho más lejos de la urbanización donde vivía. Ahora, ¿por exigencia de papá? No, para Papá nada. nunca les sugirió, No. miren, dejen los estudios No, para. al No. contrario, al contrario, siempre mi padre y mi madre, que aunque no tenían 6º grado aprobado ninguno de los dos, siempre entendieron que su deber era garantizarnos los estudios. Sí, sí. Quitarse el pan de la boca a ellos para dárnoslos a nosotros, comprarnos un cuaderno, un uniforme. Pero llegó un momento que ya uno más grandecito necesitaba un poco más de recursos, ya no podía pedírselo a mi padre, Sí, eso sí, de la mesada no existía para nosotros. Bueno, de Pilitas a Mamey, en el centro de Caracas, muy cerca de Radio Caracas Televisión, comencé a vender periódicos. Pero aún viviendo en Petare. Aún viviendo había en que Petare. cruzar la ciudad. Cruzaba la ciudad, vendí periódicos de Pilitas a Mamey y le vendía periódicos a Renio Tolina, se lo llevaba a su oficina. Vendí periódicos a Jesús Maella, a Héctor Myerstone, a Marta Olivo y a esa cantidad de actores que trabajaban en ese momento en Radio Caracas. ¿Con Reni hablaste o solo era buen día? Aquí está el periódico. Reni era muy parco, muy seco, muy serio, y exigía era puntualidad. A él le llevaba a las 4 de la tarde, tenía que estar en su escritorio El Mundo, el periódico El Mundo, claro. el vespertino. Claro. Pero a las 4, no a las 4:10. La primera vez que lo llevé y eran pasadas las 4, no me abrió la puerta. Porque yo entraba al canal y le tocaba la puerta. No me la abrió. Parecía que estaba en una reunión, nunca me enteré. Después de eso... Ni quisiste preguntar. Pero después de eso lo llevaba a las 4 en punto, y lo vi varias veces, pero era, como te digo, muy serio. O sea, esa persona jovial que se veía en la cámara, en su trabajo era, en su oficina era, parecía un director de escuela, realmente. Y gozaba mucho porque le llevaba periódico a Callito Aponte, a los de Radio Rochela, que cuando tenían grabación, y bueno, compraban periódicos y me pedían algunas revistas. Bueno, yo vendí periódico allí, pero hay una cosa muy cumbre. El dueño del kiosco, porque yo no era pregonero, sino que trabajaba en el kiosco. El dueño del kiosco... Era un delivery. Ajá, exacto. Era un delivery. El dueño del kiosco no sabía leer ni escribir, pero cómo llevaba sus cuentas perfectas. Pero lo cómico era que todos los sábados yo trabajaba hasta el mediodía, pero antes de irme tenía que hacerle el cuadrito de caballo del 5 y 6, y no era rellenando punticos, era escribiendo los nombres de los caballos. Okay. El señor Sabat tenía una memoria tan prodigiosa que yo agarraba del mismo kiosco la Gaceta Hípica y le leía los caballos de la carrera y decía, ponme a este y a este, porque aquel en la última carrera de 1200 metros llegó de tercero, una memoria, y yo después de eso me iba, adivina dónde, con 60 bolívares en el bolsillo, que era lo que cobraba semanal, me iba a ver los continuados del cine Ayacucho, o los cines que giraban alrededor de la Plaza Bolívar, y ahí pasaba el resto de la tarde. Era para mí
un placer ver la misma película hasta 3 veces, porque si no era por eso no podía ir al cine. ¿Y cuál puedes identificar, Tulio Ramírez, nuestro invitado, el doctor Tulio Ramírez, como el primer sueldo ya formal y vinculado a esto por lo que te conoce el país, el tema educativo? Ah, ok. Bueno, mira, yo antes de llegar a la educación, primero fui enfermero, camillero, admisión, identificación en el Hospital Elías Toros de Catia. Mientras estudiaba en la universidad, yo trabajaba de noche, de 7 de la noche a 7 de la mañana, a las 7:30 tenía que estar en clase, y a las 10:30 estaba dormido en el pupitre. El sueño me vencía totalmente. Trabajaba como los bomberos, 24/24, pero cada vez que amanecía era terrible, porque mi horario era de 7 de la noche a 3 de la mañana. Me iba a dormir, a las 6 tenía que irme a la universidad. Otras veces, mi horario, me acostaba a las 11, me paraba a las 3 porque redoblaba con mi compañero, y era de 3 a 6:30 que salía del hospital directo a la universidad. Wow. Era agobiante, pero ya mis necesidades eran mayores y tenía que trabajar más fuerte. Y yo era el suplente ahí de todo el mundo. O sea, yo era el utility. Faltó el de camilla, me llamaban, aquí estoy. Faltó el que montaba en los servicios, porque ese es un pediátrico, las bombonas de gas, ahí estoy yo. El ayudante de ambulancia, ahí estoy yo. El telefonista, ahí estoy yo. Aprendí de todo, era supernumerario, me llamaban en esa época. Pero ahí gané, a pesar de que era esporádico, pero siempre me salían suplencias, ganaba un buen dinero al final, o sea, no era tanto, pero para mí era muchísimo. Y ahí sí liberé totalmente a mi familia de cualquier tipo de ayuda, además que conseguí la beca de la universidad, que esos 600 bolívares fueron la gloria. Claro. ¿Fue primero sociología o derecho? Sociología. Sociología primero. Primero. ¿Y por qué después derecho? Derecho lo comencé a estudiar muchos años después de ya siendo profesor universitario, porque yo me fui por un área de investigación sobre sociología de la educación y veía sociología comparada de la educación, y para eso tenía que conocer las reglamentaciones de diferentes países, y me costaba, o sea, más allá de la descripción no pasaba. Decidí estudiar Derecho, que me ayudó muchísimo y me sigue ayudando para comprender los temas de supervisión escolar, administración educativa, tanto en Venezuela como en otros países. Y bueno, se te expande el mundo. Nunca ejercí, salvo con unos colegas, hicimos una defensa de una trabajadora que finalmente en el proceso murió por enfermedad profesional. Nos costó mucho probarlo, pero logramos sacar a su hija, porque cuando ella murió, la hija hereda la acción. Logramos sacar a la hija del barrio más pobrecito de Catia y la colocamos en un apartamento en Sabana Grande. Eso fue un cambio de vida para esa familia, y ese fue ¿Qué satisfacción para ustedes, quiero decir? Totalmente. Y luego lo que me he dedicado después a divorciar amigos que nunca me pagaron, ni siquiera la botella de whisky que me ofrecían, todavía me la deben. Y bueno, de resto no he ejercido, sino haciendo documentos para amigos y resolviendo temas familiares. En la fórmula de tu vida profesional, Tulio Ramírez, nuestro invitado, ¿cuánto hay de preparación e información? ¿Cuánto hay de sacrificio, de perseverancia? ¿Cuánto hay de no sé si suerte incluso forma parte de la fórmula? Fíjate, yo creo que la clave del éxito en todo, sean en la profesión, como estudiante, en el deporte, es la perseverancia. Sí. No decaer. Hay que estar consciente, lo que pasa es que uno en el proceso no lo está. Estar consciente de que pueden venir obstáculos, fracasos eventuales, pueden venir frustraciones, pero eso forma parte del crecimiento. El tema es que si ante el primer escollo huyes, oye, vas a fracasar en todo. Ahora, si tú comienzas a ser resiliente, te vas adaptando a la situación y vas superando, llega un momento en que el éxito te sonríe. La perseverancia, mira, yo tengo ejemplos
en el área del deporte. O sea, cuántos muchachos nuestros salidos de situaciones muy humildes llegaron después de superar obstáculos no solamente de pobreza, sino de discriminación, no dominio del idioma. Y son, o fueron, o siguen siendo estrellas a nivel mundial. Y eso en todas las disciplinas, ¿Cuántos médicos? Mira, en la Universidad Central uno escucha historias médicos que hoy en día tienen grandes nombres en sus especialidades y cuando estudiaban en la universidad prácticamente pedían a los compañeros para ir a comer el comedor. Es decir, es la perseverancia lo que te mantiene en las puertas del éxito siempre, siempre. Yo se lo reconocía a este fin de semana a mis hijas y me permito compartir esto. Mis hijas hacen equitación. Una tiene casi 3 años haciendo equitación, la otra comenzó hace poco, 6 meses. Una de ellas, la que tiene más tiempo de hecho, y otra compañerita estaban en una exhibición este fin de semana y se cayeron del caballo. A mí lo que me impresionó, luego de la angustia, que uno le genera una tremenda angustia, porque el caballo la puede pisar, puede ser una mala caída, en fin. Ambas, las 2 niñas, se pararon, estoy bien, me limpié, las revisan los médicos, siempre hay una ambulancia cerca y tal. Acto seguido, otra vez al caballo y voy a volver a hacer otra vez el recorrido. Claro. Y yo decía, bueno, al final, esto es lo que permite dejar atrás el miedo, porque claro que genera angustia, miedo caerse de un caballo. Estamos hablando de un animal de 500 kilos, de 400 kilos, qué sé yo cuánto pesa un caballo. Claro. Y que hayan tomado la decisión, no, listo, me quito la tierrita y me monto y lo vuelvo a hacer otra vez. ¡Wow! Esa es la idea, quitarse la tierrita, sacudirse el polvo y seguir adelante. Yo tengo una hija que ella, su mamá, la quiere meter en todo, la quiso meter en todo para que probara, probara. Y llegó a un núcleo del sistema de orquesta. Pero llegó de última, ¿ok? Llegó de última. Y le preguntaron, ¿qué instrumento quieres tocar? Y ella, nada, no respondió. Entonces, bueno, aquí no queda mucho, lo que queda es eso que está ahí. Ella ni sabía cómo se llamaba. Lo agarró, era un cello. Primera vez en su vida que tenía un cello en la mano. Bueno, de eso han pasado 8, 9 años. Y hoy en día es una niña virtuosa en la música. Ella no sabía distinguir entre la letra del cumpleaños y la letra de... hoy en día toca en el sistema de orquesta, va a conciertos, ha acompañado en óperas a grandes artistas, ha sido primera chelista de varias orquestas. Pero los primeros días yo le decía a la mamá, pero sácala porque la veo que sufre, pero le gustaba. Ahí estuvo la clave. Ahí estuvo la clave. Y, es lo que te gusta. Claro, si te gusta, persevera. Tú sabes que es difícil, que es el error en el que incurrimos los padres, obligar a un muchacho a que persevere sin que le guste. Lo comentaba en estos días, ¿Cuánta gente que uno conoce termina obteniendo un título para regalárselo a papá o a mamá? Sí, señor. Cumplido el requisito, permíteme ahora ser feliz en mi vida. Y haciendo una cosa totalmente diferente. Y son exitosos. Sí. Tulio Ramírez con nosotros. Tulio, llegando al final, yo he sido, a lo mejor me equivoco, creo que no, pero de los que piensan que en la educación está la base del inicio de la solución de buena parte de nuestros problemas. Cuando miras no todos nuestros problemas y buscas el origen, en muchos casos te vas a encontrar una falla en el tema educativo. Por eso creo fervientemente en la educación. ¿Qué educación sueñas para Venezuela partiendo de lo que tenemos? Claro, lamentablemente tenemos ahorita una educación como de 7 menos estudiantes, menos profesores, menos clases, menos planteles, menos recursos para el aprendizaje, menos motivación. Porque en este país, lamentablemente, la motivación hacia la educación se ha ido perdiendo porque no se ve la contraprestación. Claro. ¿Okay? Entonces, pero hay que salir de esos 7 menos y comenzar a sumar, a lograr algunos más. Más entusiasmo, más interés, más inversión, más escuelas, más maestros. Ahora, de las cosas que hay que hacer, esto es un tema complejo. De las cosas que hay que hacer, primero hay que garantizar que los maestros permanezcan. Yo entiendo que un mejor sueldo no necesariamente hace un mejor maestro, pero sí hace que los más talentosos del bachillerato escojan la carrera de educación porque ven en ella la perspectiva, una posibilidad de vida.
Segundo lugar, a los maestros que ya están, hay que aumentarles el sueldo. Con ese sueldo nadie vive, nadie. En tercer lugar, reglas claras. Hoy en día un muchacho no era como antes, un muchacho iba a la escuela, a la universidad, con la certeza de que luego, a pesar del techo bajo con el que llegaba, luego iba a florecer y a convertirse en un profesional y a ser exitoso y vivir decentemente. Entonces hay que recuperar la misión de la educación que se ha perdido. Lamentablemente, la misión que se le ha asignado a la educación en estos últimos años ha sido la de formación ideológica. Y eso en detrimento de lo que es la formación ciudadana, la formación en valores, la formación en competencia. Entiendo. Entonces, claro, es muy, muy complejo, pero todo comienza por cambiarle la misión que se le ha asignado a la educación y adecuarla a la misión que está prevista en la propia Constitución Nacional. Claro. Que sea el elemento para el desarrollo de la personalidad del individuo y el desarrollo no solamente individual, sino colectivo de la sociedad. Sin educación no hay progreso, definitivamente. Eso hará, cuando retornemos a eso hará que los padres que no pudieron estudiar, sin ningún tipo de duda, como hicieron los míos, impulsen a sus hijos a estudiar y no a ganar dinero fácil y rápido por otras vías debido a la necesidad. Tulio, agradecido por tu tiempo esta mañana. Qué gentileza la tuya. No, muchas gracias, Román. Y le comento al público que la flor de loto que tenía Román, ya hace rato que la dejó. O sea, me imagino que lo de la edad pega. No, vale, la espalda sufre. Tulio Ramírez es sociólogo, abogado, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello, de la UPEL también, y es director del doctorado de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Tulio Ramírez con nosotros. Tulio, Muchísimas agradecido gracias. siempre. Son las 8:35, comparto con ustedes algunos